Ya casi llevamos un año de pandemia y las pruebas están en el día a día en la boca de los ciudadanos. Podemos ir y realizarnos una prueba en un laboratorio como el que Julián Ríos nos acaba de presentar o acceder a ella a través de la entidad que nos brinda el servicio de salud. En el segundo caso, generalmente siempre nos indican cuál es la prueba a realizarnos después de una serie de preguntas, pero en el primero, cuando asistimos a un laboratorio independiente, somos nosotros generalmente quienes decidimos qué prueba practicarnos. ¿Saben o no saben los colombianos cuáles son las pruebas disponibles y en qué momento pueden aplicarse? Eso es lo que vamos a discutir en este momento con el doctor José Millán Oñate, quien es el presidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Doctor Oñate, muchísimas gracias por atendernos. Buen día. Muy buenos días, Alejandra. Un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. ¿Cómo estás? Muy bien, doctor Oñate. Lo primero que quiero hacer es invitarlo a que veamos el siguiente informe. Fue un informe que grabamos en Manizales y le preguntamos a las personas cuáles son las pruebas para detectar COVID-19 que ellos conocen y si saben el momento indicado para practicárselas. Aquí está el informe. 10 meses después de que a Colombia llegara la pandemia por COVID-19, en Manizales hay mucho desconocimiento sobre las pruebas que deben hacerse las personas para saber si tienen o no el virus. Las pruebas no, hasta el momento no tengo conocimiento. El inicio de la pandemia se vio un abuso, por ejemplo, de las pruebas de anticuerpos. Ahí se vio toda la ignorancia que tenían las personas respecto a los temas de pruebas. Sin embargo, algunas personas se han educado en el tema y creen saber cuál prueba pedir. Sí, tengo entendido que es la prueba con el hisopo, también el antígeno. Nomás esos son los dos que tengo conocimiento. No sé en ese momento los nombres, pero sí sé que hay dos pruebas, una que me dice si he tenido y otra que sí tengo en el momento. En Colombia las dos pruebas diagnósticas que se hacen son las de antígeno, que son las pruebas rápidas, y las pruebas de PCR. Ambas, en lo posible, deben estar indicadas por personal médico o profesional de la salud que esté en esa capacidad. Bueno, ahí veía usted, doctor Oñate, las opiniones de las personas en la calle. Escuchábamos una persona que decía: me he hecho 3 veces la prueba de sangre y me ha parecido muy positiva. Me di cuenta que la de antígenos es la mejor. ¿Cómo es posible que después de casi un año de pandemia no tengamos claro un tema que es vital para todos los colombianos? Bueno, gracias por la pregunta y por la oportunidad para poderle explicar a toda la comunidad sobre las pruebas del COVID-19. Tenemos en la actualidad 3 tipos de pruebas que se realizan para poder acercarnos a ese diagnóstico del COVID-19. La prueba que confirma el diagnóstico es la prueba de la PCR, que se hace a través del hisopado nasofaringio y que existen varias plataformas como se pueden realizar estas pruebas de PCR. Tiene la desventaja que necesita tiempo y necesita también laboratorios especializados para poder realizar esta prueba. Doctor. La segunda es la prueba del antígeno, que mira las proteínas virales. Estas pruebas de antígenos también se realizan en hisopado nasofaringio y estas pruebas de antígenos tienen una alta posibilidad de detectar las personas con COVID cuando tienen síntomas. Es importante decirle a toda la comunidad que si no tenemos síntomas y nos hacemos una prueba de antígeno, esto no descarta la posibilidad de infección. La tercera prueba, que son los anticuerpos que se realizan en sangre, se utiliza para revisar y para poder conocer el impacto de la pandemia y las exposiciones previas que ha tenido una persona al coronavirus. Doctor Oñate, usted ya nos describió algunas de las características de la PCR, que terminaría siendo la prueba en este momento con mayor efectividad, que tiene, usted decía, una característica especial, y es que la respuesta es mínimo en 8 horas. A nadie se la entregan en 8 horas, sino en mínimo 24 horas. Y al igual que en la prueba de antígenos, se hace con hisopado. Quiero que hablemos acerca de una prueba que se volvió viral en los primeros días de la pandemia, y fueron esas pruebas caseras. ¿Qué podemos decir de esas pruebas caseras? ¿Practicárselas o no practicárselas? La implementación de las pruebas diagnósticas, y en este caso para coronavirus, requiere una validación por el Instituto Nacional de Salud, los cuales con el equipo de virología deben evaluar los diferentes escenarios clínicos, ¿no? Recordemos que el coronavirus tiene
varias presentaciones. Tenemos desde las personas que están asintomáticas hasta aquellas personas que tienen unos síntomas muy claros del COVID. Y las pruebas trabajan de una manera diferente de acuerdo en qué situación se presente el paciente. Todas estas pruebas que mencionaba, que son caseras, primero requieren una validación por el Instituto Nacional de Salud y posteriormente por el INVIMA para que se puedan utilizar en nuestro país y que podamos establecer cuál es el valor de estas pruebas. Esto ya se ha hecho y se han observado cuáles son las pruebas, las que actualmente se encuentran disponibles en las diferentes clínicas y hospitales que podemos utilizar en Colombia. ¿Pero son confiables o no son confiables, doctor Oñate? No, las pruebas que son confiables son aquellas que el Instituto Nacional de Salud ha validado. Y lo segundo, el otro aspecto importante que me parece mencionarlo es que la confiabilidad de la prueba dependerá de la situación particular de cada individuo. Es diferente cuando una persona, por ejemplo, quiere conocer si tiene el COVID y se realiza la prueba de los anticuerpos en sangre, que son las pruebas caseras. Esa prueba para este objetivo no te funciona y no puedes confiarte en ese resultado. Muy bien, me parece muy bien lo que usted me dice, porque yo aquí tengo como un cuestionario donde vamos a evaluar diferentes escenarios para que usted nos indique cuál es el momento exacto para realizar cada una de las pruebas que están disponibles. Entonces dice, tras un contacto con una persona positiva, ¿a los cuántos días podría yo manifestar síntomas? El periodo de incubación del coronavirus va hasta los 14 días. Sí. Es decir, que en cualquiera de esos momentos se pueden presentar la sintomatología. Para poder estar seguros que si tuve o no una transmisión a través de ese contacto estrecho, lo importante es, primero, mantener un aislamiento. Luego que conocemos que hemos tenido un contacto estrecho con una persona ya diagnosticada con la COVID-19. Y lo segundo, si no desarrollo síntomas, al día 7º poder realizar una prueba de PCR. Es la que nos va a dar esa información si ese contacto fue lo suficientemente capaz de generarnos una infección. Voy a retomar esa última acotación suya para volverle a preguntar esto y que le quede muy claro a los colombianos. Si soy sintomático después de un contacto con una persona COVID positivo, ¿cuál prueba debo hacerme? ¿PCR o antígenos? Si soy sintomático, si presento síntomas. La diferencia en el caso de una persona sintomática es que los antígenos trabajan bien y el antígeno tiene la facilidad de darte una respuesta muy pronta. En un periodo aproximado de 20-30 minutos podemos saber si esta persona tiene COVID-19. ¿Y esto por qué es importante? Porque una vez nosotros le confirmamos, en este caso el diagnóstico de COVID-19 a nuestro paciente, vamos a las medidas de aislamiento y cortar el ciclo de transmisión. Pero si la persona tiene síntomas, tuvo un contacto estrecho, le hago la prueba del antígeno y la prueba de antígeno es negativo, inmediatamente debo realizar una prueba de PCR para poder confirmar este resultado. Muy bien, entonces si sale positiva, confirmo el diagnóstico, si sale negativa, queda sujeto a la verificación. Eso en el caso de ser sintomático. Pero si después del contacto con una persona COVID positiva pasa una semana y yo no presento ningún síntoma, ¿qué prueba debo realizarme? ¿Una PCR o una de antígenos? Lo ideal es realizar una prueba de PCR. Bien. Y también lo ideal es que esta prueba tenga una oportunidad de respuesta en lo más pronto posible para poder determinar si continúa o no el periodo de cuarentena o por el contrario se extiende el aislamiento. Muy bien. Otro escenario. ¿Desde qué día después de yo tener, doctor Oñate, un contacto con una persona positiva puedo realizarme una prueba de antígenos? Es una pregunta importante porque para que estas pruebas sean positivas debemos tener una suficiente cantidad de virus en nuestras vías respiratorias para que puedan ser detectados.
Estas cantidad de virus comienzan a elevarse a partir del 5.º día aproximadamente en nuestras vías respiratorias, hacen un pico entre el 7.º y el día 14, dicen algunos, y posteriormente comienzan a disminuir la cantidad de virus en las vías respiratorias. Por tal motivo, lo ideal es realizar la prueba alrededor del 7.º día, después de este último contacto estrecho con alguna persona confirmada con COVID-19. Muy bien. Doctor Oñate, este es un escenario que se ha visto mucho en los últimos días, sobre todo al finalizar el año, cuando las personas se hacían pruebas para poderse reunir en Navidad con sus seres queridos. Se aproxima el fin de semana y yo me quiero ver con mi mamá. Y entonces yo digo, me voy a hacer una prueba para estar tranquila. No tengo síntomas, ¿no? Pero solamente para mi tranquilidad. ¿Cuál prueba debo escoger? ¿La PCR o la de antígenos? El mensaje claro para toda la comunidad es que independientemente de la prueba que te hagas, bien sea PCR o antígeno, y no tengas síntomas, y si son negativas, tú debes continuar con las medidas de bioseguridad, mantener el distanciamiento físico, utilizar siempre las mascarillas, lavarnos las manos con frecuencia y limitar los contactos estrechos fuera de tu núcleo familiar. Esa es la recomendación más importante, independiente de cuál prueba te hagas, porque si son negativas, tú debes continuar reforzando tus medidas de bioseguridad para prevenir la posibilidad de un contagio con COVID-19. Claro, el mensaje es a no bajar la guardia, pero en ese caso, ¿cuál sería la que me da por lo menos la tranquilidad para ese momento? No obviando el autocuidado que debo guardar, pero ¿cuál sería? ¿La PCR o la de antígenos? En el caso de personas que son asintomáticas, sí, la prueba que tiene una mayor posibilidad de captar si alguien tiene una infección por el SARS-CoV-2 es la PCR. Muy bien. Pero quiero recalcar, Alejandra, que si nos hacemos la PCR el día de hoy y es negativa y quiero pasar el fin de semana con mi mamá, entonces debo continuar con las medidas de bioseguridad y mantener el distanciamiento y utilizar adecuadamente las mascarillas todo el tiempo. Claro, ese es el mensaje que siempre hay que reiterar. Y para finalizar, esta prueba que ahorita escuchábamos que una señora se la había hecho en 3 oportunidades y que le había parecido maravillosa, la de anticuerpos. ¿Yo puedo hacerme una prueba de anticuerpos, que es una prueba de sangre, para detectar si tengo COVID-19? Las pruebas de anticuerpos lo que te traducen es si tuviste una exposición al coronavirus en los últimos 14 días. Pero la prueba de los anticuerpos, que son las pruebas que nos realizamos en la sangre, no tienen la capacidad y tampoco funcionan para poder conocer si tengo coronavirus en este momento. Se realizan las pruebas de anticuerpos más como una concepción epidemiológica para poder saber el impacto de la pandemia, por ejemplo, en alguna ciudad o en nuestro país, que es el estudio que realizó Instituto Nacional de Salud. Y en algunos escenarios clínicos, cuando los pacientes se presentan y consultan en forma muy tardía y las pruebas de PCR son negativas. ¿Y cuánto tiempo después de haberme contagiado con COVID-19 y superado la enfermedad puedo hacerme una prueba de anticuerpos? Bueno, nosotros no recomendamos la realización de las pruebas de anticuerpos después que la persona tuvo infección por SARS-CoV-2. Las pruebas de anticuerpos que actualmente tenemos en Colombia, la mayoría son anticuerpos cualitativos, es decir, solamente nos dicen si sí tuviste o no lo tuviste, pero no son capaces de determinar qué cantidad y cuáles son los anticuerpos que tienen y si estos te van a proteger de infección por COVID-19 en un corto plazo. Doctor José Millán Oñate, muchísimas gracias. Creo que fue muy claro y en esto de anticuerpos aquí el mensaje es: no sirve para detectar el COVID-19, para saber si está latente en nuestro cuerpo. Muchísimas gracias por este espacio, doctor Oñate. A ti, Alejandra, por esta oportunidad y un mensaje para todos los colombianos: a continuar con las medidas de bioseguridad, utilizar las mascarillas, el distanciamiento físico, lavarnos las manos, priorizar los sitios con buena ventilación y evitar la autoformulación. Gracias, doctor Oñate. Feliz jornada. Gracias, igualmente para ustedes.